¿Qué Daniela, tal? hola. Bien, me alegro de volver a verte, ¿no? Estamos Igualmente, a punto igualmente. de retomar, ¿no? el trabajo en el máster. Sí, estoy en preparaciones Ujú, y tendríamos que quedar algún día y ver un poco cómo coger el proyecto, ya sabes, cada año tenemos otro proyecto para presentar a los estudiantes ujú. y esto yo creo que te podría interesar mucho porque es algo que tú ya has hecho, lo he visto que has hecho una vivienda, ¿no? Un bloque de vivienda, pero será interesante, hay que vaciarlo todo, es que no vale mucho excepto la fachada, ya Ajá. conoces el tema. No, bien, yo creo que este año va a salir bien. Somos pocos, pero mejor, trabajamos mejor. Bueno, es curioso, ¿no? ¿Cuántos años llevamos trabajando, colaborando pues dando clases juntos, ¿no? Bueno, apoyándote en los proyectos, ¿no? Con los alumnos son 6 años ya que hacemos, Sí, ¿no? bueno, casi desde el principio, entraste en el segundo año, que ha sido en el 17. De hecho, tú me llamaste, me acuerdo, en un momento en el que todavía yo tenía como muy poquita visibilidad. Sí, me acuerdo por el proyecto, Y no sé cómo lo llamas, pero el el proyecto duplex creo que sería, ¿no? que tenías que bajar a No, un... el Sí, sótano de... Yo le pongo nombre a los proyectos como un poco glamurosos, sí, pero sí, yo después internamente lo llamo el sótano, el duplex, como mucho más claro, claro. llano el Sí, nombre. pero este era tan bonito que Ujú. digo, este chico va para el curso. Me acuerdo que me sorprendió mucho, ¿no? Me puse súper contento. Bueno, desde las primeras veces, ¿no? Porque ese año también me llamaron, me seleccionaron en el FAD y creo que me llamaron muy seguido de cuando tú. Ah, O sea, sí. fueron como 2 llamadas que, claro, yo trabajaba solo en aquella época y era como, no me lo creía, ¿no? Que esas cosas me pasaran. Hablaba de eso hace poco como de las primeras veces, ¿no? De la ilusión que le pone a un premio o a algo. Es tan Sí, reconfortante, ¿no? sí. Que cuando, claro, tampoco es que yo tenga muchos premios, pero cuando ya no es la primera vez, pierdes no te pones nervioso y echas de menos cuando te ponían nervioso, ¿no? Cuando esas cosas te lavan, ¿no? Te daban un... Y sí me acuerdo que cuando tú me llamaste, pasó lo del FAS también, era como, wow, ¿qué está pasando, no? Bueno, Qué era el bonito, ¿no? punto Qué de bien. partida, yo creo, Sí, ¿no? sí, Porque sí. sí, llevabas pocas cosas, pero lo poco que vi me convenció que tú podías ser la parte que me acompaña en el curso, porque siempre es mejor que hayan dos, porque ya lo has visto. Pero bueno, antes de que me olvide, premios pocos, pero buenos premios has recibido y muy recientemente el premio de Zen, ¿no? De Zen Awards. Sí, Pues enhorabuena. gracias. Te lo mereces mucho. Y bueno, estoy muy orgullosa de cómo llevamos el curso entre tú y yo. Así que, Bueno, mira, yo siempre cuando hablo de mi trabajo, hace poco estuve en Málaga dando una charla en la escuela y siempre empiezo igual, ¿no? Diciendo, yo cuando doy clase siempre ponemos mucho énfasis y eso lo hablamos, me acuerdo cuando me llamaste al principio que nos juntamos en este sitio del Berestein, ¿no? En Pau Clarís, creo que quedamos la primera vez sí, y hablábamos de la importancia de un concepto, ¿no? De una mm, idea cuando comete un proyecto, ¿no? Sea de lo que sea, ¿no? Porque de arquitectura o de interiorismo para mí los límites entre nosotros no existen, no, ¿no? para mí Tiene una tampoco. sensibilidad, un Mm, acercamiento. Para mí, trocear entre arquitectura, paisajismo, interiorismo es un tema económico, ¿no? Contra más troces, más máster haces, más dinero puedes sacar, ¿no? Pero a mí siempre me gusta hablar como del Renacimiento, ¿no? De cómo sí, esos sí, hombres que sí, hacían sí, 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 todo. de todo. No eran Mm, expertos en nada, pero eran buenos en muchas cosas, ¿no? Siempre digo eso, si tienes que hacer un rascacielos, pues ya te buscará un experto en estructuras que haga un rascacielos. Pero si somos capaces de diseñar un pomo de una puerta, también somos capaces de pasar a la a la escala gran si escala. tiene un concepto, ¿no? Lo que nosotros siempre intentamos educarles, ¿no? A los alumnos, ¿no? Y sobre todo ahora que con Instagram, con Pinterest, con TikTok, con todo, ¿no? Es todo muy inmediato. Y te gusta algo y lo sacas de contexto. Y eso nos pasa mucho en clase, Ah, ¿no? sí, sí. Hacen como estos Frankenstein, ¿no? Me gustan estas 10 fotos, las meto aquí, pero las estás sacando de contexto, de por qué se hace eso, de cuál es el sentido, y no queda nada bueno, ¿no? Entonces yo siempre explico eso, ¿no? La necesidad, la obligación, casi diría, ¿no? De antes de empezar a hacer, pensar, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Y a Para partir eso de ahí, necesitas una buena hacer, base, ¿no? ¿no? La Claro. base de conocimiento de todo lo que ya existía y dónde estamos, es decir, la historia casi del arte, de la arquitectura. Eso, como también tengo otro curso, como sabes, ¿no? Allí estoy intentando sembrar un poco ese camino de que la gente empieza a tomarse muy en serio el porqué de las cosas. Claro, hoy muy al alcance están estos medios, ¿no? Como has dicho, Pinterest y todo eso,
pero lo fundamental en realidad, y lo sabemos tú y yo que estamos trabajando como profesionales, es la buena idea basada en algo muy concreto. Pero bueno, yo creo que lo académico es el desafío de ser casi fiel a lo que quieres hacer como profesional, que muchas veces puede ser por el cliente, puede ser por el presupuesto, que te cortan ciertas vías, ¿no? De no llevar algo muy lejos, pero lo académico te permite prácticamente un sinfín de posibilidades y casi el tiempo también está solamente para buscar el mejor resultado, ¿no? Sí, me parece genial. Yo a los alumnos siempre le digo como, bueno, ahora que está en la escuela, ¿no? El momento de pasar los límites, porque después tienes tantos límites, cliente, presupuesto, Exacto. tiempo, tantas cosas, que si ya te acostumbras a no pasarlo, cada vez irás más hacia atrás, ¿no? Entonces ahora tienes siempre que empujar para que cuando tú te enfrentes a esas cosas seas como tan atrevido que después te van a poner un poco hacia atrás, ¿no? Pero bueno, es como el momento de abalanzarse. Y antes has dicho de tener una buena base, pero muchos de los alumnos vienen sin buenas bases, ¿no? Han estudiado carrera ves que no tienen esa cultura, ¿no? Que sería la deseable. Sí, yo creo que es una buena palabra. Pero más que la base, yo creo que es la inquietud, porque también hemos tenido alumnos que no tenían ese background, pero han tenido inquietud y entonces se han buscado las cosas, ¿no? Y se han buscado las referencias, se han buscado todo y han sabido avanzar mucho más que los que supuestamente tienen una buena base. Pues Daniela, creo que no me has contado nunca, bueno, tú siendo interiorista, ejerciendo la profesión, combinándola con la enseñanza, ¿cómo acabaste en Breves Perimeters, ¿Cómo llegué ahí? En el máster? Sí, ¿cómo te reconduciste a la academia? Bueno, la verdad es que hace muchos más años, yo creo que fue en el 2008 o algo así, que desde el estudio Hidalgo Hartmann con Jordi Hidalgo nos invitaron a dar unas clases que creo que se llama Global Design o algo así, no me acuerdo bien, que era grado, es decir, mucho más jóvenes. Y bueno, lo dimos los dos juntos durante 2 o 3 años, algo así. Y salté de allí al máster que ya existía en castellano, porque el máster que yo llevo con Joaquín Matutano es en inglés. Entonces, él lleva muchos más años con él, prácticamente misma estructura, mismo curso, si quieres, quizás ya 15 años, 20 años o algo así, muchos más años. Y hice allí con él las tutorías de proyecto, 3, 4, 5 años. Y después él dijo que quizás sería hora de llevar este curso al tema de hacerlo todo en inglés, porque en Elisava están ofreciendo prácticamente todos los másteres en inglés o en castellano, pero muchísimos últimamente son en inglés, con lo cual empezamos a traspasarlo con algunas variaciones y bueno, entonces yo estaba encargado con el programa para que pudiera funcionar. Y bueno, el primer año pues siempre es el año piloto, ¿no? que vas entendiendo cómo funciona la dinámica, cómo es esta gente, que es no exactamente el mismo perfil que tenemos en el curso en castellano, con lo cual tienes que reaccionar a lo que puede funcionar y lo que no. Y empezamos a introducir otros cambios y desde entonces, más o menos desde que tú estés allí, pues ya llevamos, bueno, ¿cuántos son? 5, 6, 7 ediciones que ya lo tenemos muy estudiado, ¿no? Pues más o menos fue así, lo típico de la escuela, que te invitan porque llama atención lo que haces en tu estudio y bueno, y me gusta en Elisava trabajar, me gusta, porque a mí siempre me dejan toda la libertad, es decir, el curso nos lo montamos nosotros, ¿no? Está muy bien. Yo, desde que empecé, ¿no? Porque siempre pensaba, yo cuando estudié en Granada, los profesores lo habían cogido porque eran buenos arquitectos, habían hecho buena obra, pero yo encontré que no eran buenos profesores, o sea, que no tenían la capacidad de comunicar o de transmitir. Siempre he pensado mucho en eso, porque creo que si tú eres bueno en algo, a la vez debes ser bueno en transmitirlo, pero me di cuenta que no. Entonces pensaba, bueno, ¿cómo será cuando yo lo haga, ¿no? Y para mí, más que decir, bueno, en la universidad experimento y lo uso como campo de prueba, en laboratorio es lo que yo hago, para mí es más como
qué claridad expreso en mi idea a los alumnos, ¿no? ¿Cómo hago? A veces pasa, yo me doy cuenta que a veces hablas con ellos y lo estás liando, no consigue, y lo estás liando porque tú estás liado, ¿no? Y no consigue aclararte y aclararlo a ellos. Entonces para mí es más un examen propio y crítico sobre lo que yo pienso, ¿no? Porque ellos te lo desafían sin darse cuenta muchas veces, otras veces sí, ¿no? Pero de repente hacen cosas con las que tú, no es que tú no la hicieras, no se trata de que ellos hagan lo que tú haces, obviamente, ¿no? Sino de que hagan tenga sentido, ¿no? O esté bien hecho, pero a lo mejor tú no le ves ese sentido que ellos, ¿no? Y a veces sí que lo tienen, ¿no? Entonces tienes como que rearmarte la cabeza, tu idea, y expresárselo de una manera clara, ¿no? Que a veces es difícil, ¿no? No sé si para ti es igual o si lo usas... Sí, por supuesto. Ha sido para mí también un camino de aprendizaje. Es decir, estar en el otro lado, enseñando, no dictando como en el despacho, ¿no? Que dices, mira, esto tiene que ser para mañana, tienes que hacer no sé qué del baño. No, esto es totalmente diferente. Aquí tienes que llevarlos y llevarlos de una manera que es comprensible cuál es el objetivo y cómo llego allí. Claro, les tienes que dar herramientas. Todo esto en un despacho no es exactamente así. Y esto tenía que aprender. Habían quejas el primer año, había como, no entendemos a esta mujer. Y bueno, entonces vas aprendiendo, pero es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno aprender, como tú dices, clarificar este camino que tenemos tan asumido de cómo se tiene que afrontar un proyecto y ponerlo en palabras y ponerlo de una forma que es muy coherente y que alguien que no sabe tanto pues puede entenderlo muy bien y producir un producto o un resultado que también esté muy bien, ¿no? Claro, ese es el objetivo de la... Es complicado siempre, ¿no? Lo que hacemos, la profesión es creativa, y digo profesión no de casualidad, ¿no? Porque lo nuestro es una profesión, me refiero, tenemos un cliente, no hacemos no sé, necesitamos un encargo, ¿no? No hacemos cosas por el gusto de hacerlas, sino damos, bueno, una profesión al fin y al cabo, pero una profesión muy creativa, y yo creo que ahora, ¿no? La sociedad que se adentra cada vez más y más en la producción, en lo que no produce un rédito económico inmediato no se entiende. Es la parte humanista de la profesión, ¿no? Que para mí es la base. Sin esa parte, yo siempre digo, la arquitectura es humanismo más técnica. Si solo hace humanismo y no haces técnica, acabará haciendo decoración. Si solo haces técnica, hace ingeniería. En esa mezcla tan extraña está lo que hacemos, ¿no? Y es muy difícil, ¿no? Porque yo creo que todas las corrientes artísticas cada vez se entienden menos, ¿no? Porque las comunican menos, pero a la vez es lo que tienes que transmitirle también a ellos, ¿no? Sin que descuiden esa parte técnica con la que construimos. Al final y al cabo construimos, con materiales, con técnicas, con sistemas, con normativas, con mil cosas, porque muchas veces puede pasar que tenga una idea muy buena, pero cuando la traduzca, y traducir también una buena palabra, ¿no? Porque la tienes que llevar a esos medios, no se agote, ¿no? Entonces tenemos que saber esa parte técnica que es indispensable para que esas decisiones no la acabe tomando otro, ¿no? Otra ingeniería, o otro venga detrás y deshagan un poco el proyecto. Sí. Bueno, yo he visto que en Instagram estás por todas partes. Bueno, eso me has dicho tú, de hecho, porque yo no estoy en Instagram, pero estás construyendo muchísimo, tienes un montón de clientes y mi pregunta es, ¿cómo lo haces? ¿No será por Instagram o sí? No tengo una estrategia de redes ni de ningún tipo. Sí soy consciente en el medio en el que estamos, en el que tienes que estar muy en los medios y tienes que estar siempre constantemente, de alguna manera, mandando tus proyectos a publicaciones o participando en premios, dando visibilidad, porque estamos en un mundo de la inmediatez, ¿no? Cuando alguien quiere buscar un arquitecto, seguramente lo va a poner en Google, va a poner Barcelona arquitecto y los dos primeros estarán, ¿no? Entonces, si quieres hacer ciertas cosas, claro, yo soy muy anti-redes en realidad, o sea, yo soy muy ermitaño para eso, ¿no? O sea, lo hablábamos antes, ¿no? De que o eres un zuntor y estás como en tu cueva ahí, pero te llegan todo, ¿no? O si no, tienes que buscar la oportunidad y yo soy consciente de eso y me esfuerzo a mantener ciertas publicaciones en Instagram, aunque sinceramente me pesa, ¿eh? O sea, lo hago como una obligación para después optar a otras cosas. No sé si llegan de ahí, por publicaciones, los premios del último año sin duda han ayudado, porque ahora sí que estoy empezando a hacer proyectos de otra escala, algo más interesantes, que no me han llegado directamente por el premio, pero yo creo que el conjunto de cosas al final
el que te lo empuja. Pero bueno, sí que si juega en una liga tienes que saber con qué otro equipo juega y cuál es el sistema. Y creo que un poco de ahí es todo mi interés en estar en los medios. Claro, claro. No, no, a ver, por supuesto, ¿no? Además, Barcelona no es exactamente donde tienes tus parientes ni, ¿no?, contactos que te podían haber ayudado, que es de lo que yo me beneficiaba porque Jordi era de Olot y prácticamente todo hicimos allí. Entonces me lo imagino casi más difícil, o lo es, ¿no? De hecho es más difícil, pero pues a ti te llegan así ahora muy a menudo, ¿no? Muy constantemente. Bueno, no es tan parece ni tan fácil, no, fácil seguro que no. Ni tan fluido, ¿no? No tanto como uno quisiera, ¿no? Pero sí que yo me acuerdo al principio cuando, claro, yo no tengo familia aquí, ni padrino, ni familia en nada de este sector, ¿no? Completamente alejado. Entonces empezaba desde la nada, ¿no? Exacto. Cogiendo proyectos que también te enseñan, yo siempre lo digo, en la escuela nos enseñan a ser arquitectos, pero no enseñan a hablar de la arquitectura con quien no tiene relación con la arquitectura. De esos primeros clientes yo le hablaba en un idioma que lo espantaba completamente, porque supongo que cuando me oían hablar solo pensaban que aquello iba a ser caro, ¿no? Porque ¿qué me estaba hablando, ¿no? Si yo quiero 4 habitaciones, o también te adaptan, ¿no? A que tu lenguaje tienes que saber que buscar los caminos para hacer lo que quieres, ¿no? Y cuando alguien no habla tu idioma tienes que hablar en otro idioma y tienes que conseguirlo para llegar al mismo fin. Sí, he tenido suerte, creo, o quizá también por cuando yo hablaba con los clientes, de encontrar ciertas personas un poco determinantes, ¿no? Por ejemplo, Diana Thibot, que hizo 2 proyectos, que son los que llevan su apellido. Ella me contactó para este proyecto del sótano, que fue prácticamente el primer proyecto que hice. Después supe que yo era el tercer arquitecto que ella llamaba, los 2 primeros habían dicho que aquello era terrible, que no se podía hacer nada. Un sótano de 50 metros cuadrados, podrido de humedad, hecho polvo, pero con unas columnas octogonales de piedra, unos arcos, unas bóvedas. Yo cuando lo vi, creo que ella hasta sospechó de mi ilusión, ¿no? Pero si 2 me han dicho que esto es una mierda, ¿no? ¿Tú por qué te emocionas con este espacio? Pero era una clienta muy que fuera un poco más allá, ¿no? Pero venía un poco del ramo, en el sentido de que tenía algo que ver con la creatividad. Nunca supe dónde venía Diana. Era una mujer compleja en todos los sentidos. No sé muy bien a qué se dedicaba realmente. Sí que era muy interesada por todo lo creativo. Y siempre a veces me decía, pero esto puede hacerlo mejor. Esto todavía no ha llegado aquí bien. Ella era la que me empujaba. Entonces, ¿no? Era casi como una especie de colaboración, por decirlo así. Ella te sacaba más jugo, por decirlo así. Sí. Y desafiaba un poco las cosas, ¿no? Entonces sí que ya iba como a... Muchas veces con los clientes tienen muchas ideas, pero también, ¿sabes? ¿A quién se las puede ofrecer? ¿A quién no? ¿Pero tú crees que hoy te podría pasar algo así? Que alguien invade, entre comillas, tu espacio como profesional para sacarte más en ese sentido, como hizo Diana? Yo creo que es la situación ideal, ¿no? Que alguien te desafíe en el buen sentido, que no lo haga en esas cosas que decíamos que es difícil comunicar, ¿no? A veces el valor de hacer algo que pierde 1 metro cuadrado, no lo sé, o es algo más caro, pero tú sabes que el proyecto va a estar mejor, que el espacio va a ser mejor. Claro, ¿cómo comunica? Lo que hablábamos antes, ¿no? Si le dices que es más barato es facilísimo, ya está, es más barato, va a ahorrar, lo tienes vendido, pero si le dices que te vas a sentir mejor, ¡buah! Es difícil, tienes que buscar, y también tenemos que ser astutos, ¿no? Y buscar, bueno, pues va a tener un ahorro de algún tipo, o no lo sé, para llegar ahí, ¿no? Y entonces ella es como el cliente ideal, un cliente también. Bueno, ahora que dices cliente ideal, ¿existe un cliente ideal? Para mí era ¿Es ella, eso? aunque obviamente... Mira, el primero, entonces. Sí. Mira, interesante. Obviamente conflictivo, porque el hecho de que ella tuviera un papel así como determinante también hace que chocáramos muchas cosas. Yo siempre lo cuento, yo la amenacé con que si pintábamos en el dúplex, hay una escalera que es de negro y era como un mundo, era como meterte en las entrañas de ese cubo, una escalera muy poco funcional, la podíamos haber iluminado con luz natural, no se hizo por conseguir un efecto, por conseguir una narración. Ella lo aceptaba y le gustaba, pero de repente me dijo que en vez de negro lo pintáramos de un gris. Y para mí el gris era como una media tinta, ¿no? Si cambiamos, nos metemos en la entraña en un mundo que pierde referencia, tiene que ser negro. Y llegué a decirle, si lo pintas de gris, dejo el proyecto, abandono. Me arrepiento mucho porque ya, bueno, afortunadamente me dijo, bueno, lo pintamos de negro. Pero ahora digo, pues tampoco... Bueno, creo que realmente el proyecto ganaba. Creo que si hubiera sido gris, hubiera perdido algo.
pero creo que no hubiera merecido la pena perder un proyecto por un color, ¿no? Claro, claro. Pero sí, creo Bueno, que menos mal en ese que sentido cedió. creo que el tipo de cliente que te empuja, ¿no? Para que vayas siempre un poco más lejos y al fin y al cabo el proyecto lo gana, el proyecto es para alguien, el proyecto no es una palabra en abstracto, es algo que se va a usar una persona, tu cliente o quien sea que vaya a vivir ahí. Yo creo que esto es muy interesante de cómo llevar a un cliente al resultado que tú ya tienes en mente y que tú estás planeando para ese espacio, ¿no? Que muchas veces las cosas no van tan fluidos justamente por el cliente. Pero yo te doy toda la razón, las experiencias que yo he tenido también van en esa dirección, que cuando intervienen de una forma constructiva, digamos, o te desafían y te cuestionan ciertos pasos, es cuando pues reconstruyes un poco esa narrativa que tienes de llevarlo a cabo, ¿no? Y yo creo que, a ver, en nuestra experiencia siempre ha sido beneficioso para el proyecto, siempre. Nunca hemos tenido la sensación de que nos hemos quedado cortos o que no hemos podido realizar todo lo que queríamos, sino al revés, que habíamos llegado más lejos de lo que pensábamos. Es fundamental, ¿eh? Un buen cliente Esto es, buen cliente. Media parte no es el que acepta todo, del ¿no? proyecto. No, claro, claro. Pero es difícil a veces, ¿no? Es difícil. Porque los medios que hay ahora, ¿no? Ellos constantemente están mirando tal cual, Instagram o Pinterest, y te dicen, me gusta esto. Y tú dices, sí, esto es precioso, pero no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo. Y dices, bueno, pero me gusta, tenemos que hacerlo, ¿no? Y ahí entra otra cosa, que de repente nos ponemos a rediseñar, repensar, bueno, ¿quieres que haga esto? Implica que cambie todo lo demás si quieres que lo haga, ¿no? Y lo hacemos casi sin que nos lo paguen, ¿no? Sin que nos lo pidan tampoco, ¿no? Pero por el bien del proyecto, ¿no? Y yo creo que ahí entras como en un terreno también extraño, en el que el cliente piensa que tú haces un poco lo que te está dando la gana, ¿no? Que no le está haciendo caso. Y ahí es cuando entras como en un ambiente raro, ¿no? Cuando realmente, por eso decía que somos profesionales, ¿no? No, jamás hacemos lo que nos dé la gana, ¿no? Yo siempre digo, mira, yo te voy, si tú me pides suelo de madera, a lo mejor yo te presento otros 10 suelos que son confortables, que son cálidos, que son tal, pero al final tú pagas. Si quieres suelo de madera lo vamos a poner, ¿no? Pero por lo menos dame la oportunidad de mostrarte que otros caminos hay, ¿no? Que pueden ser muchos, ¿no? Para eso nos dedicamos a eso, ¿no? Digo, bueno, yo llevo el coche a arreglar, yo no le voy a decir al mecánico toca aquí, yo no tengo ni idea de un coche, pues confío en ti, ¿no? Pero a veces es difícil que la gente se ponga completamente y que confíe, ¿no? Porque... Bueno, a ver, ahora creo que estamos hablando los dos de la vivienda particular, es decir, Sí. eso es lo que más quieres controlar, obviamente, ¿no? Ya que pones el dinero, que también es particular, pues tienes que estar muy, muy seguros de lo que salga, es lo que quieres. Pero yo te puedo decir una cosa, y ahora parece quizás un poco rarillo. Yo he visto que con los años te vas como adaptando a las necesidades de la profesión y de cómo llevar las cosas cuando ves, porque hay como unos patterns, ¿no? de los clientes, y cuando ves que van por un lado, pues ya sabes cómo reaccionar para que no se te escape una manera de hacer. Yo hoy en día a veces hay clientes que llevo como, no sé, en el sentido de que me dejan, ¿no? Es como ya puedo hablar con ellos de una forma que simplemente me dejan, hasta el momento que es como, no, entonces no es, ok, este te doy, vamos a mirar cómo incluirlo y ya cedes, ¿no? Porque eso yo creo que también es una manera de darles la sensación que participen en esa construcción de su vida, ¿no? La parte física de su vida, y bueno, yo disfruto eso también. Es decir, yo fíjate, yo en el estudio siempre digo, ¿no? De que un proyecto, por ejemplo, no por tener más límite o por tener poco presupuesto es una excusa para hacer algo mediocre. Si sale algo mediocre, los mediocres somos nosotros, no el cliente ni el proyecto, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de jugarlo por más límites que haya. Sí. Yo siempre pongo el mismo ejemplo también, eran en los 70 en Francia estaba el Jos Perec, el Raymond Queneau, hicieron, creo que se llamaba Neulipo, un grupo de poetas, y decían, bueno, vamos a escribir poemas sin la vocal A.
o sin una consonante. Y decían que era la manera de ser más libres, ponerse una traba, ponerse un límite, porque entonces sabían hacia dónde tenían que empujar, ¿no? Nosotros estamos llenos de límites, normativas, presupuesto, programa funcional. Bueno, muchas veces, ¿no? En el estudio pasa, no hay dinero para esto, no podemos hacer esta altura. Bueno, da igual, jugamos con esto, ¿no? No hay excusa, ¿no? Hay que empujar en ese camino y si no lo hacemos bien, el problema lo tenemos nosotros, ¿no? No los clientes, es cierto, o sí, otro. Sí. Pero ahí está la variedad, ¿no? Sin esta variedad que queremos, todos los proyectos que nos gustan más. Yo creo que eso aburre al final. Tiene que haber ese challenge, ¿no? De que algo no es tan perfecto. Sí. Pues bueno, tal como decíamos, el trabajo en el despacho no depende solo de nosotros, no depende solo del cliente, sino también de la gente con quien trabajamos, ¿no? Colaboradores en el despacho, colaboradores fuera del despacho. ¿Tú cómo lo tratas? ¿Cuál es tu manera de lidiar con esa gente que tiene que trabajar contigo y para ti? Bueno, los chicos del despacho, los colaboradores del despacho, bueno, supongo cuando hacen la entrevista la hago yo personalmente. Mi estudio es muy pequeñito, la entrevista la hago yo personalmente. Bueno, vas con que... A veces con que tienes sensaciones, ¿no? No es tanto a veces el currículum, que sí, también, lo que pueden llegar a hacer, pero es como cuando hablamos de los alumnos, ¿no? Que muestran una inquietud o que yo soy muy apasionado de la arquitectura, leo mucho, no solo arquitectura, muchas cosas, ¿no? Yo siempre hago la pregunta de qué arquitecto te gusta, ¿no? Y sí, dice mucho, ¿no? Porque te das cuenta como el que realmente lo tiene claro o medio claro o como el que improvisa uno, ¿no? Y la uso como, no es definitiva, ¿no? O sea, no dejo de coger por esa pregunta, pero me gusta hacerla, ¿no? Pero también con los colaboradores, a mí que soy muy escarpiano, me gusta mucho Carlos Scarpa, ¿no? Ya, se nota. Como este maestro constructor, ¿no? Como Rice también, ¿no? Otro maestro constructor, ¿no? Que se rodeaba de sus artesanos de confianza, el que le hacía el vidrio, el herrero, pues es una cosa un poco romántica, ¿no? De la profesión, ¿no? Pero como rodearte de esto artesanos o industriales que aprecian, no que aprecian, no es la palabra, ¿no? Pero que aceptan el desafío de algo. Y yo me he encontrado muchas veces en obra porque yo ahora he conseguido hacer como un pequeño grupito con un herrero, carpintero, el aluminio, como con gente que ya sabe cómo hago las cosas, pero lo que me gusta de ello es igual que decíamos con los clientes, la llevan un poquito más allá, lo entienden, cogen el desafío, les doy más trabajo, les doy más horas de pensar, pero les gusta, ¿no? Y te das cuenta de que claro, se envuelven en el trabajo. Lo hacen suyo, se apasionan, ya no hacen la misma puerta que siempre, no hacen el mismo perfil, es una solución un poquito distinta y entonces de repente se dan cuenta de que ellos también están creando, porque si nos ponemos a diseñar una baranda de vidrio, yo puedo tener una idea y puedo hacer un detalle, pero el que la conoce por las tripas, el industrial que conoce el aluminio, que conoce los perfiles, que sabe cómo ocultarlo, que sabe cómo yo quiero que quede así, que también lo entiende y que también él lo persigue. Y entonces esas visitas de obra son como muy ricas, ¿no? Porque todo el mundo dibuja, todo el mundo añade y todo el mundo quiere participar y que la cosa quede bien, ¿no? Ya no quieren hacerlo rápido, irse a otra obra, ¿no? Quieren es ese estudio en profundidad, ¿no? De resolver un problema. Yo disfruto muchísimo en las obras, es lo que más me gusta, la verdad. Aparte de diseñar primero, pero prefiero casi dejarlo no a medias, pero no del todo acabado, me voy a la obra, lo discutimos con todos y cuanto más gente participa, mejor, porque será un trabajo como mucho más rico. Es decir, es cuando me siento como muy en el elemento de lo que es una obra, ¿no? Que se va a construir y que se va, no sé, crear algo que solo hasta ahora existía en papel, que es poca cosa al final. Y cuando intervienen, pues claro, intervienen con su conocimiento, con su manera de hacer y con sus habilidades que solo puedes aprender. Y eso me encanta. Es bonito como esa idea de no crear el proyecto en la obra, pero sí cambiarlo, no cambiarlo, sino evolucionarlo, de que sea un poco abstracto y con obra. Es difícil también porque tienes que hacer una previsión de pérdidas de materiales, de presupuesto. Hoy en día, conforme va un poco la burocracia de la obra, es complicado hacerlo. Pero fíjate, yo por ejemplo, últimamente siempre pongo mis proyectos como los que no quiero nada de azar y los que el azar entra. Los que no quiero nada de azar siempre lo explico con Gripe, ¿no? Que era
el tío que controlaba todo, tenía un concepto y lo practicaba desde la estructura hasta la mesa que diseñaba, y todo obedecía ahí. Y intento que mis proyectos sean así, con el concepto, aunque todo, por ejemplo, con el dúplex, la idea era como esos cubos que están girados, 45 grados. Cuando había que poner las manetas en las puertas eran cuadradas y yo las giraba a 45 grados. Cuando iba a obra me la encontraba a 90 grados otra vez. Bueno. Pero me decía, no, tenéis que entender que esto hay que girarlo a 45. O sea, la idea grande llega hasta como poner un downlight o hasta un... Entonces no es trivial, no es decoración, obedece a una idea. Pero hay otros proyectos en especial, este último del Borne, este de las 4 plantas, donde es un proyecto con muchas vicisitudes, con una historia de 8 años detrás, complicado a empezar la obra. ¿Es eso con la escalera que sí. pasa por todos? Ya, vale. Bueno, este proyecto viene de dos, cambiaron muchas cosas. Hubo Ocupa, un narcopiso, problemas con la Generalitat, con el Ayuntamiento, de todo, hasta que empezamos la obra. Pero lo único que no cambió es que los clientes querían ladrillo visto y mosaico hidráulico. El cliché un poco de Barcelona, la moda, ¿no? Siempre digo, la moda es un concepto de matemática, hay un conjunto de números el que se repite en la moda. La moda es repetición, no originalidad, eso se nos olvida. Entonces, no le encontraba por qué hacer eso, ¿no? Y entonces la obra empezó sin una idea muy clara de cómo hacerlo. Yo no quería dejar esos ladrillos vistos, pero conforme le quitamos los revestimientos, los yesos, empezó a aparecer ahí restos de regatas, de escaleras, de falsos techos, de tuberías, como todo en historia. Yo le decía como de sufrimiento, ¿no? De que esos muros estaban pidiendo, no hagáis nada más, quitarnos los revestimientos, dejadnos respirar. Entonces era al azar, ¿no? Yo no quería dejarlo, pero ese proceso de obra te lo va enseñando y de repente dices, pues sí hay una idea, ¿no? Aquí hay un concepto ahora, ¿no? Y por ejemplo había cosas, cuando ponía las ventanas, había que poner las tapetas, pues, no pongamos tapetas, hacerlas con mortero, ya está, vamos a hacerlo muy crudo, ¿no? Vamos a dejar estos muros, no les vamos a poner más maquillaje, ya han tenido suficiente después de 100 y pico años, ¿no? Y para explicar esto, siempre pongo un retrato de Rembrandt, el retrato de Jan Six, que dejó la mano sin pintar, ¿no? Y digo, bueno, él no sabía que iba a dejar la mano sin pintar, el azar dijo que esta pintura se iba a quedar con la mano así, pero él ya está hecha. El azar dijo, la pintura ya transmite el mensaje, la mano no hace falta pintarla, dejémosla así. Y cada vez me gusta más que eso pase en obra. Es difícil hacerlo. Es difícil porque es complejo, exige un tiempo, exige una planificación de obra, que si vas y te la saltan, ¿no? No es tan fácil. Pero es bonito, ¿no? Es también un poco romántico, ¿no? Como se hacía antes, ¿no? Muy en obra, ¿no? Yo a veces voy al archivo a ver proyectos que se han hecho en una vivienda que tengo que restaurar, reformar o algo, y ves que hay un par de planos, hay una planta y un alzado, y con esto iban a obra y lo hacían, ¿no? Bueno, se le iban inventando, se le iban creando conforme la construían. Sí, se hacía más en obra que en papel, eso es cierto. Pero bueno, ahora nos obligan a resolverlo todo en papel, ya, por otros temas. Pero es cierto, en la obra es cuando realmente tocas la materia que necesitas para construir. Y nosotros, como sabes, hemos utilizado el hormigón mucho en vivienda en particular también. Y el profesional ha sido un chico pues encantado de hacerlo, porque estaba acostumbrado a hacer garajes o plantas bajas de edificios con su estructura de pilares, ¿no? El típico hormigón que nadie va a ver porque se va a revestir de yeso o de mortero. Y allí podía hacer tratar el hormigón como es debido, ¿no? Con su encofrado correcto, etcétera, etcétera. Y eso él disfrutó más que nosotros. Es decir, ver ¿no? cómo hacer todo eso y dejarlo visto, etcétera, pues le encantó. Entonces fue prácticamente el profesional que llevamos a todas las obras, porque era ideal trabajar con él, ¿no? Porque era parte del equipo prácticamente. Pues esto yo creo que es importante, que nos busquemos gente que entienda nuestra inquietud, entienda que creamos ciertas cosas con una idea detrás y a partir de allí necesitamos a ellos como parte muy importante de llevar a cabo esas ideas y de darle la calidad que queremos. Es que sin ellos... Yo creo que también es una concepción quizá un poco clásica de la arquitectura, no la de la obra, ¿no? Ahora creo que hay como un acercamiento más plano, más digital, al final, como más gráfico, donde no hay detalle, donde todo es muy plano, ¿no? Donde no hay una junta, donde no hay una unión.
Claro que lo hay, no lo hay en el render, ¿no? O en el dibujo, después te lo vas a encontrar, ¿no? O bueno, o creo que la experiencia en obra te lo dará, ¿no? Es esa cosa de decir, no, ahí siempre hay una junta, ¿no? Siempre hay, bueno, lo decía eso de Scarpa, ¿no? De Scarpa es la junta, ¿no? Si no hay junta no hay arquitectura, además, ¿no? él Se juntan enseña dos la materiales, claro, hace una... Bueno, la arquitectura está ahí, en 5 centímetros cuadrados está todo el proyecto, ¿no? Pero creo que ahora, incluso los proyectos que se hacen, nos pasa un poco en clase a veces, ¿no? Como que niegan un poco, quizá también porque no tienen la experiencia en obra, también puede ser, ¿no? Pero toda esta cosa tan digital, tan plana, la imagen digital es plana, niega la profundidad, ¿no? Niega la complejidad, carece un poco de ese desarrollo en obra, ¿no? A lo mejor es tan inmediata como esa imagen que ves, ¿no? No hay más detrás. No la estoy criticando, no, conforme hablo intento entenderla, ¿no? Pero creo que sí que esa cosa de obra, de estar a pie de obra, es como una cosa un poco más que demuestra que tenemos más años, ¿no? Que somos más... o tenemos hemos tenido un aprendizaje más clásico. Sí, más de base, diría yo. Sí. Pero esto es un punto muy interesante que que estoy dando vueltas, cómo continuamos en la enseñanza, porque ves que los alumnos piden otra cosa, porque vienen de otro mundo, por decirlo así, el mundo de la imagen. Entonces esa imagen es la que vende, la que comunica y de la que participa la gente. Justamente estamos hablando de Instagram. Todos estos medios ayudan a que la imagen es la vía de comunicación, no lo que hay detrás de la imagen. Entonces, muchas veces he hablado con otros profesionales que muy probablemente puede ser que esa manera de trabajar como trabajamos tú y yo, quizá en el futuro no será exactamente así, será más de que la gente produzca imágenes de arquitectura, de interiorismo bonitas y interesantes y todo lo que quieras, y luego hay otra gente más especializada en llevar a cabo, realizar obras y un poco el tema de ingeniería y arquitecto, que también hubo un momento, ¿no?, que se separaban las dos cosas. O el metaverso, casi lo que está un poco comenzando. O el metaverso, exacto. La creación de mundo, bueno, sin detalle, sin junta, ¿no? Todo Y muchas veces son arquitectos que lo hacen, o casi todas las veces, porque has de tener un cierto conocimiento de arquitectura, obviamente del espacio en 3 dimensiones, pero no lo llevas a cabo hasta el final, ¿no? Hasta buscando cómo será la entrega entre el pavimento y la pared. ¿Cuál es tu opinión sobre el metaverso? ¿Tiene como una...? Yo me tengo que poner las pilas, la verdad. No yo personalmente aprender, sino meterme en el tema y saber que eso está a la vuelta de la esquina para ya su aplicación a un nivel mucho más importante. Y en las escuelas seguramente lo primero que nos vamos a encontrar es que habrán cursos que pasan en el metaverso, ¿no?, que explican ciertos espacios o ocurrencias o eventos en virtual. Bueno, yo aquí difiero un poco, ¿eh? Yo espero que pase como pasó con el cine en 3D, que cuando estaba entrando parecía que iba a cambiar el cine y todo, y al final cayó por su propio peso, ¿no? Parece que ya si no llevaba las gafas a una película no iba a verla. El metaverso me parece como una máquina de especulación tremenda, ¿no?, con poca base real. Claro que poca base real, el mundo digital, pero soy muy crítico con eso, ¿eh? Creo que detrás de eso tan solo hay una especulación económica y nada más en el metaverso. Muy bueno. Vamos a ver. Yo creo que hay más, ¿eh? Ya se está practicando, crear unos mundos, digamos, paralelos, y esos mundos van a existir, seguro. Y ya te digo, yo me espero que yo me tengo que poner las pilas, porque justo en el tema académico tenemos que estar allí a pie de cañón. Tú me informarás, ¿eh? Yo de momento me niego a ponerme las pilas. Yo quería invitar a... ¿Cómo se llama? El Reisinger. Tú conoces, ¿no? Bueno, sé quién es, obviamente, pero bueno, sí conozco, pero bueno. Bueno, es arquitecto y pues está haciendo proyectos que se están vendiendo como proyectos, ¿eh? Es decir, esto es interesante. Daniela, me alegro de haber charlado contigo. Sí, pues como hacemos normalmente cuando salimos de clase, sabes que siempre tenemos esas pequeñas conversaciones, ¿no? Hoy con más calma. Nos tenemos que ver.